Seguimos nomás. Muy buenas noches, gente. Acá nuevamente en el Twitch de la Resistencia, acá en los Twitch de noche. En este caso, una noticia que nos trae Nicolás Rivarola, que acá se está riendo, no sé por qué, sobre Bolsonaro y Brasil. A ver, Nico, ¿qué tenés para Así es, nosotros? justamente gracias a todas las reformas que ha hecho Jair Bolsonaro pro mercado y una cuarentena voluntaria, en menos de un año Brasil ya recuperó todo lo perdido por la pandemia. Pero vamos a poner un poco de contexto de todo esto porque varios países están logrando crecer luego de habilitar un poco la economía y demás cuestiones. Para ponerlo en contexto con Argentina principalmente y compararlo, hay que entender una cosa. Para que Argentina vuelva a tener los niveles económicos que tenía en 2019, tienen que pasar 10 años con todo lo por cómo estamos y cómo se calcula el crecimiento, porque si no Argentina no llegaría. ¿Qué es lo que logró justamente Jair Bolsonaro? Que la economía se expanda un 1,04% en el mes de enero solamente. Justamente esto lo dio el mismo Banco de Brasil, lo pueden buscar en su Twitter, está la información. Y hay que recordar un poco que todas estas cuestiones de que Brasil ha sido de los países que menos ha caído económicamente durante la pandemia. Hay que recordar que el único país que creció en el mundo fue China prácticamente, y atrás de China y dentro de los países más importantes, hablando obviamente del G20, el país que menos cayó fue justamente la economía brasileña y atrás la economía estadounidense. Claramente, como pues ya estuvimos analizando en las resistencias, que pueden ver el video que se estrenó el día 18, si no falla la memoria, el impuestazo de Biden y toda la gestión de la economía que está llevando, claramente va a llevar a que Estados Unidos tenga un fracaso económico muy grande. En cambio, podemos ver cómo Bolsonaro, dirigiendo justamente el país de Brasil, país vecino de Argentina, está marcando la cancha no solamente a nivel nacional con toda la cuestión económica y con cuarentenas voluntarias, a pesar de todo la cuestión que se está manejando de la vacunación y demás, que no vamos a comentarlo en este bloque porque no corresponde, pero justamente sin decretar una cuarentena fuerte, dejando la libertad de circulación, la libertad de trabajo y dándole la libertad a los gobernadores que cada uno haga lo que crea correspondiente, Bolsonaro logró justamente una caída en la economía al torno del 4%, pero ya en este 2021 ya ha logrado solucionarlo y la producción ha crecido en 7 de las 15 localidades, por ejemplo, de Río de Janeiro, por dar un ejemplo concreto. Ha habido muchísima ayuda económica. Por ejemplo, para dar un dato concreto, el aumento notable de la producción de café de un 24,4%, la producción de soja de un 7,1%, cuestiones a las cuales la Argentina un poco la complica económicamente hablando y entendiendo toda la geopolítica, porque Argentina es un productor de soja también muy grande y de diversos granos, y Brasil lo está produciendo los mismos granos a un precio mucho más competitivo, con muchísimas más mejoras económicas, ya que no hay tantos impuestos, mientras en Argentina cada vez se le ponen más impuestos a todos los cereales, oleaginosas y demás. Mientras tanto, también hay que recordar que el sector de los servicios perdió un tamaño del 4,5%, y hay que recordar que Bolsonaro viene privatizando un montón de em, viene privatizando un montón de empresas estatales, viene marcando una baja de impuestos muy fuerte a diversos sectores que muchos no lo pueden considerar importante, pero dentro de una economía hay que recordar que todo termina influyendo, como puede ser la cuestión de los videojuegos, de bicicletas, de, también de los petrolíferos y demás cuestiones. Por lo tanto, se cayó el hosteo de Horacio, por lo que creo. Eh, Así que, por lo tanto, podemos ver un poco cómo la diferencia que se ha manejado la cuestión de la pandemia y la cuestión económica, principalmente entre dos países que están en el mismo continente, con una capacidad que son aliados económicos, que tienen relaciones muy parecidas, hablándolo de la parte económica, que producen cosas también muy similares. Entonces, podemos ver cómo la libertad económica, justamente, la anticuarentena, una cuarentena un poco más libre, como hizo Jair Bolsonaro en Brasil, logró que el país se recuperara y estuviera muchísimo mejor, manteniendo unos números políticos y económicos también muy buenos. Mientras tanto, Alberto Fernández y Argentina sigue revolcándose y sigue destruyéndose la economía argentina, siguen cayendo más gente en la pobreza, en la indigencia, y los salarios están que revientan. Excelentísimo análisis, Nicolás. Saludamos enormemente a la gente que está conectada en este punto. Ha sido más que esclarecedor, pero necesito ver si podías responderme 2 o 3 preguntas específicas. Que esto es a criterio totalmente libre tuyo, Nicolás, porque sé que sos de lo que más sabe de Bolsonaro.
La primera pregunta simple que se vincula a este tema es, en tu perspectiva, como persona especializada en relaciones internacionales, como persona que conoce de cerca la realidad de Brasil, podríamos afirmar que en términos económicos, Bolsonaro es una suerte de proteccionismo, porque de hecho Trump tenía una visión un tanto proteccionista interna, es más abierto a una suerte de libre mercado, es más un hombre de tratados de libre comercio, que no siempre es lo mismo, es más desarrollista. Esto es a criterio tuyo en total libertad, digamos, son perspectivas. Yo, de hecho, a mí si me preguntasen, no es mi área, no puedo opinar, pero sí mostraría que hay una suerte de desarrollismo, porque no se cierra completamente, pero en el inicio de la pandemia sí demostró una suerte de protección interna con exenciones impositivas a la industria y con protección económica a los sectores más populares a fin de sobrellevar de la mejor forma posible un gran parate mundial. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, yo acá te voy a patear un poco el tablero y te lo voy a definir de otra forma. Yo Bolsonaro, por más que mucho me puedan decir, no lo puedes definir así económicamente, Bolsonaro es un patriota igual que Donald Trump. ¿Qué se refiere a esto? Hay sectores en los cuales tiene que aplicar el proteccionismo por una defensa de la industria nacional, porque sabe que los precios chinos, principalmente de Oriente y de Asia y demás, lo destruyen en precio y hasta algunas veces en calidad. Por lo tanto, en esos sectores claramente se tiene que cerrar. Pero donde sabe que puede competir libremente, él se mete de lleno sin ningún problema, ha realizado tratados de libre comercio. Y uno de los tratados más importantes del último tiempo lo hizo con Piñera justamente para empezar a sacar mercadería la cual cruza por Argentina, que nos podríamos haber involucrado y tener una salida por el Pacífico, pero bueno, el presidente Alberto Fernández ni Mauricio Macri estuvieron interesados, así que por lo tanto Brasil tiene salida al Océano Pacífico de una forma mucho más fácil que por ejemplo la que tiene Argentina. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo lo veo así a Bolsonaro. Es un patriota el cual sabe cómo tiene que aplicar y en qué lugares tiene que aplicar una economía más proteccionista y en cuáles puede liberar un poco más, también entendiendo que el mundo ahora va a empezar a crecer seguramente por justamente después de la caída que ha habido, se vuelve a activar toda la producción en la mayoría de los países del mundo y demás. Esa sería mi básica explicación. Tiene un ministro de Economía el cual sí es de corte liberal muy fuerte, que es Pablo Guedes, el cual tiene una formación de Chicago, si no falla la memoria, tiene de la escuela de Chicago. Por lo tanto, se puede ver un poco los tintes por dónde viene y principalmente la cuestión de controlar la inflación que está haciendo. Lo está haciendo mediante la no emisión del Banco Central brasileño, que hasta hay un intento de privatización, que esa es otra cuestión un poco más compleja de la economía, que algún día vamos a tratar con Rodri en la radio, con Agustín también Casojan, que son especialistas de la economía más, y nos pueden explicar si conviene o no tener un banco privatizado dependiendo del país y demás. Y bueno, ya la segunda pregunta, perdón que me abuse en este sentido, estamos abusando del tiempo de Nicolás, pero quería aprovechar porque has tocado muy bien el tema económico de Brasil, y esto también es materia opinable, pero en tu visión, viendo luego lo que ha sido la lamentable caída de Trump en Estados Unidos, que ha sido para muchos una fatalidad, claramente que para Bolsonaro ha sido una fatalidad a tal punto que tiene que desprenderse de su lazo directo con Ovalo de Carvalho, tiene que reajustar las relaciones internacionales con la Cancillería americana, incluso se encuentra diezmado ya en la ONU porque pierde su principal socio, y quizás algún punto que pueda haber encontrado en ciertas alianzas estratégicas, particularmente lo que hace la cuarta teoría de poder con Putin. Hoy actualmente el primer mandatario ruso se encuentra en un conflicto internacional con Biden, lo cual lo deja nuevamente aislado a Bolsonaro. En lo que es la región, entonces claramente que esto es una cuestión estratégica, el primer mandatario brasileño tiene que retrotraerse a una visión más interna, tiene que nuevamente poner sus miradas totales sobre la propia región, porque ya no tiene un sistema de expansión. Para vos, Nicolás, ¿cuáles son los países en los cuales se podría llegar a apoyar o se está apoyando o se apoyará eventualmente Bolsonaro? Yo en principio pienso ya descartado está Argentina porque hay una tensión muy particular, por más que sean socios comerciales. Es un socio comercial que Argentina de por sí es endeble, más si consideramos los vínculos con China como uno de los principales mercados. Pienso curiosamente que puede tener cercanía con la Calpou, puede tener cercanía con Chile, pero Chile se encuentra en un conflicto político actualmente, entonces difícilmente tengo una visión de
sostener lazos regionales con gobiernos de derecha. Perú está transitando una crisis política bastante álgida. Guatemala se encuentra en un conflicto civil. Tenemos Bukele, pienso yo en este momento. Habría que ver cómo deriva México, pero igual México es muy y centro de izquierda con una izquierda cultural fuerte, podríamos decir. ¿Cuál es tu visión, Nicolás? Sí, en una vez acá digo algo polémico, pero bueno, no todo drama. Yo creo que acá hay que diferenciar una cosa. Cuando uno está dirigiendo un país o está asesorando desde la cuestión de las relaciones internacionales, tenés que separar, por un lado, toda la cuestión ideológica que vos podés tener de toda la cuestión económica. Son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, a Bolsonaro no le serviría de nada tener una relación económica buena con el presidente Bukele. No le convendría de nada. En cambio, sí le convendría, que es lo que está haciendo y se está intentando abrir, tener una buena relación con la Unión Europea, con Uruguay, con Chile. Y hasta acá voy a decir algo por lo cual muchísima gente me va a querer comer, no tengo ningún problema, pero hasta con China en algún punto. Por eso Bolsonaro se pudo ver que creo que fue el ministro Bolsonaro, sacó una foto con el embajador chino, camisetas de Brasil y de China. ¿Por qué? Porque China es un mercado del cual está demandando muchísima materia prima, la cual el principal aliado estratégico de América del Sur es Argentina. Argentina no se la puede dar a la gran mayoría ahora porque cada vez puede producir menos debido a todas las trabas que ha tenido y demás cuestiones. Brasil está generando materia prima de sobra relacionado a la soja y demás cuestiones, por lo tanto es un exportador el cual le puede dar todo lo que Argentina no termine de darle, se lo termina dando Brasil. A su vez también hay que recordar que Brasil es el segundo país de América Latina más endeudado con China, no durante la gestión Bolsonaro, sino durante toda la década ganada brasileña, por así decirlo, cuando gobernó toda la izquierda. Por lo tanto, hay un montón de favores que faltan pagar. Por eso yo digo que, por más que suene polémico y demás, yo creo que acá hay que diferenciar un poco toda la cuestión ideológica que puede tener Bolsonaro de presidente de derecha y más con toda la cuestión comercial. Vos no te podés cerrar al mundo con alguien que piensa distinto a vos si te termina conviniendo económicamente y te termina trayendo dólares o termina solucionando algún problema de relaciones internacionales que puedas haber tenido. No, pero es así, Nicolás, en eso yo coincido plenamente. O sea, yo no sé quién te discutiría esto, porque, a ver, Más de uno. Créeme que más de uno. Porque te van a saltar con la cuestión de cómo vas a negociar con China, Bolsonaro. Pero pasa que, a ver, hay un error muy común en algunos espacios de creer que un país se administra igual que una casa, pero aún en ese error tan común de creer que un país se administra igual que un hogar, de hecho, uno por más que tenga una diferencia ideológica, cuando tiene que alimentar a una familia, poco le importa si el jefe que paga el sueldo es hincha de River o de Boca. A uno lo que le interesa es, si yo presto el servicio, tengo con qué alimentar a mi hija. O sea, es muy sencilla la ecuación. Digo, aún en esa falacia reduccionista en la que caen muchos, aún así hay un error de base. Y esto incluso se aplica a las políticas internas. Con un sistema purista en un país tan diverso, porque esa es la esencia de cualquier nación, salvo que haya un régimen dictatorial como en China, donde hay divergencias, donde hay patriotas, conservadores, liberales, con un régimen 100% purista, ni siquiera se llegan a ganar unas elecciones, menos todavía concentrar la gobernabilidad, menos todavía mantener una relación internacional estable, donde estás conviviendo con socialdemócratas de izquierda, progresista como Turo, con mandatarios de Medio Oriente que mantienen reglas de hace 3.500 años atrás. Entonces, uno que va a decir, no, yo no me siento a la mesa con tal o yo no negocio con tal, cuando la prioridad es alimentar a la propia gente. Yo en eso coincido con vos, Nicolás. O sea, uno es de derecha, pero comprende lo que es en términos internacionales. Sí, pensaba en Bukele, claro, no es un mercado que favorezca a Bolsonaro, y me interesaba ver la relación que se puede llegar a derivar a futuro con Piñera, especialmente cómo va a ser el proceso de transición, porque con una nueva constitución hay que ver cómo se queda estructuralmente y económicamente Chile. Chile ya no va a ser el Chile del milagro de los 90, claramente que no lo va a hacer, porque ya hay una reforma cultural y eso aparece una reforma estructural. Digo reforma estructural porque fíjense que aún habiendo ganado un gobierno de izquierda populista como Michelle Bachelet, donde, en una época en la que había una serie de populismos en América Latina, aún así en Chile era imposible que se diera un ministro de Economía maoísta como Axel Kicillof, porque la propia gente, la propia estructura, la propia comunidad de Chile no lo iba a permitir. Sí es interesante, y estaba leyendo los comentarios, además de saludar que estén todos presentes, ver qué sucede con la India, porque yo creo que la India es como el gigante invisible todavía. Yo creo que la India, por el poder armamentístico que posee, es a considerar. Insisto, hay ciertas naciones que están silenciadas. Birmania
que para muchos era simplemente un mercado incipiente, luego cuando empieza a ver uno cómo funcionan las tecnologías eco-friendly y que Birmania tiene un posicionamiento similar en ese sentido en la producción de los 17 metales extraños a lo que es Estados Unidos, es decir, Birmania le compite a Estados Unidos, y claro, uno empieza a entender quizás que haya intereses que vayan más allá de simplemente ideologías. La última pregunta, Nicolás, si puede ser. Te hago la de India cortita porque tengo el dato más o menos aproximado. Brasil e India tienen una relación muy importante económicamente hablando de más de 676 millones de dólares. Dentro de la mayoría son productos agrícolas los que suele vender Brasil e India. Los dos más importantes son el aceite de soja y el azúcar. Como para dar un dato así concreto y preciso, rápido, que tengo en mente justamente ahora. Y sobre lo de Chile te agregaré una cosa. Sacando el tema de la Constitución nueva, incluir que todas las encuestas que se están haciendo darían que ni siquiera que ganaría el partido directamente comunista prácticamente, y que toda la derecha de que encima que va... Exacto, yo de Chile no manejo los nombres, perdón, yo sé que va y sos... Yo estuve becado allá, así que los conozco. Por eso, encima eso, para completar el combo. Ya para cerrar, sí, me queda la última pregunta, Nicolás, que estaba esperando para hacértela. Insisto, quizás tengamos que organizar una nueva conferencia especial con Ramiro Leone, que dicho sea de paso, está prácticamente confirmado como parte del equipo en la radio. Estamos muy contentos. Así que empezamos ampliando con Lion, después se sumó Rodrigo Tácite, eventualmente será Ramiro. Y de paso felicitando a Lion, que ya ha llegado a 500 suscriptores en su canal. Creo que fue un logro para todo el equipo, así que muy buenas noticias. Nicolás, no quiero indagar justamente en India porque sé que hay una cuestión con las energías termodinámicas, hay una cuestión con ciertos niveles de contaminación que lo han afectado con el Tratado de París, pero a su vez con la energía nuclear, que es pionera además en temas de ingeniería. Pero sí te quiero llevar a un tema un poco complejo. ¿Qué sucede en la relación de Bolsonaro con Putin? ¿Cómo ves vos esa relación a futuro? ¿Fluctuará o no fluctuará una alianza? ¿Se posicionará Bolsonaro finalmente en favor del cuarto mandatario que ha tomado la teoría de Dungin, o crees que finalmente se quedará en un espacio, digamos, más occidentalizado? Es un tema complejo el tema de Putin, más que todo ahora entendiendo la cuestión de que Bolsonaro, hablándolo ahora ya de la cuestión que Bolsonaro necesita vacunas. Por algo, a pesar que Bolsonaro no recibe vacunas de Sputnik, las está fabricando y las va a fabricar. Inentendible por donde se lo vea. Pero para entender un poco este contexto, yo creo que Putin es muy inteligente y ve que Bolsonaro, si tiene que patear de un lado de la cancha, patea más para el lado de Putin y de una especie de la derecha de Rusia, por así llamarlo, antes que aliarse con el Partido Comunista Chino fuertemente o con Joe Biden en este caso. Si me preguntas así muy rápidamente, también hay que recordar un poco que tampoco se puede posicionar muy fuerte Bolsonaro del lado de Putin porque tiene muchísimos negocios, tanto Brasil como el Mercosur, con el Tratado de Libre Comercio se está todavía gestando entre el Mercosur y la Unión Europea. Hay que recordar que Putin con Angela Merkel está medio peleado por la cuestión de los gasoductos y el petróleo que pasa por Ucrania, misiles en Turquía, y un conflicto ahí todavía muy interesante diplomáticamente hablando y comercialmente entre Rusia y toda la Unión Europea, ya que Putin tiene el poder básicamente de cortarle todo el gas a la Unión Europea. Por eso yo creo que tampoco Bolsonaro está un poco ahí como que va a seguir las relaciones con Rusia y si es necesario las va a aumentar, pero yo creo que ve mucho más interés Putin en involucrarse dentro de Brasil, entendiendo que en Argentina ya está China, en Venezuela ya está China totalmente, y también un poco Rusia está en Venezuela. Yo creo que Rusia está viendo también con muy buenos ojos la cuestión de Bolsonaro, ya que necesita seguir ganando adeptos fuera de toda la cuestión asiática. Hay que recordar un poco que esto lo podemos hablar en alguna conferencia sí con Ramiro, que él maneja muchísimo mejor toda la cuestión histórica y demás, pero que pareciera ser que el mundo en general, toda la parte que no estaba dividida a partir del siglo XXI, se ha dividido un poco entre los tres poderes principales, entre los cuatro poderes principales, que sería Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China. Podemos ver que un poco el mundo se ha terminado dividiendo en eso, principalmente toda la cuestión asiática y América Latina, más que todo con la cuestión China, Rusia que se ha metido muchísimo en toda la cuestión con la Unión Europea también, y la cuestión de África ahí y demás. Excelentísimo. Yo lo único que agrego que no hay que recordar, no hay que dejar de recordar en ese sentido que Putin fue uno de los que intervino en defensa de Armenia, tanto que lo hablan del genocida. Cuidado que Armenia era un país inofensivo en el contexto en el que se estaba desarrollando, primer país cristiano si vamos al caso, y ante la embestida ilegítima
que tuvo Azerbaiyán en esa embestida ilegítima en sus límites, Azerbaiyán contó con armamentos de dudosa procedencia. Somos cuidadosos, pero esto se documentó, se terminó filtrando la información satelital, y quien procedió en defensa de Armenia fue justamente Putin. Digo esto porque hay que poner todo en contexto y que ser lo más objetivo posible, entendiendo también que es un país que está bastante asediado actualmente de Rusia. Por eso queremos saber. Pero insisto, vamos a hacer una serie de conferencias específicos. Quién sabe por qué no el día de mañana pueda ser Nicolás junto a Ramiro que dicten un curso de relaciones internacionales desde la resistencia. Estamos gestionándolo, son complejos los tiempos, pero ya no estamos quedando sin tiempo. Así que no sé si Lajon querés hacer un cierre vos. Yo, mientras tanto, lo que hago es saludar a toda la gente que está presente, particularmente a Melvin, y agradecer enormemente que nos hayan acompañado hoy día. Bueno, un saludo a Melvin y las ardillas ahí en el chat. Y no, a ver, es muy completo todo lo que han dicho. Un genio Nico con toda la información que tiene y Horacio también. Lo único que voy a decir, ¿quién pudiera tener a alguien como Bolsonaro o como Putin de presidente? Nosotros tenemos a Alberto, que realmente se maneja como un Boca River, se pelearía seguramente con todo el Mercosur por temas ideológicos solamente. Así que, ¿quién pudiera tener a un Bolsonaro en vez de a un Alberto? Pero bueno, muchas gracias por estar viendo el Twitch de la Resistencia.